teleaudientes. Estamos transmitiendo una vez más desde Canal M, el canal de la micro y pequeña empresa, dedicado a la divulgación de las propuestas de los participantes en estas elecciones, principalmente jóvenes, con miras a recibir la mejor información y las propuestas más novedosas. En esta oportunidad contamos con la presencia distinguida del señor Renzo Ibáñez, candidato como el número 8 a diputados por el Partido Aprista Peruano, quien resulta siendo uno de los candidatos más jóvenes en uno de los partidos con mayor trayectoria o mayor antigüedad política del país. Sin más, lo dejamos con el saludo y la bienvenida a Renzo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. No sé si uno de los candidatos más jóvenes, porque recordarás que el partido tiene presencia a nivel nacional, así que estoy seguro que hay muchísimos compañeros y sobre todo compañeras que han asumido el reto de representarnos en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, aunque la Cámara de Senadores evidentemente tiene una valla de 45 años. Entonces, pero la buena noticia, no solamente para el APRA, sino para el país entero, que es un APRA, es un partido que se renueva, que es un partido que tiene evidentemente cuadros clásicos, que tienen experiencia y por supuesto aquellos que queremos tomar la posta y sobre todo hacer un trabajo conjunto entre experiencia e ideas y el músculo que le da la juventud, pero contento de estar aquí y demostrando de que el APRA nunca muere, sobre todo que da todo de sí para poder hacer un país con justicia social como lo anunciaran nuestros maestros. El APRA nunca muere, efectivamente, un dicho o un eslogan muy antiguo del partido que a pesar de las décadas, creo que ya más de Así 100 es. años, se mantiene con plena vigencia y está tomando mayor auge, ¿no?, en esta nueva postulación del partido. En ese sentido, yo tengo Ujú. una inquietud en relación a las propuestas que he venido tomando conocimiento que propone el partido y en particular tu persona, ¿no?, que tiene relación con la educación y la lucha contra la Ujú. corrupción. Me da la impresión de que tu propuesta parte más allá de las propias fronteras. Tienes la visión de actualizar o modificar el régimen de educación. ¿Con qué objetivos, con qué propósito, Renzo? A ver, yo estoy a ver, postulando por nuestra organización porque creo que hay una serie de temas de dimensiones que se han descuidado a lo largo de estos 15 años de polarización, de paralización del aparato público, de paralización de las obras, y que lamentablemente ha generado una complicación muy grande, sobre todo en la juventud. Y creo que el tema educativo es un puntal fundamental que se está trabajando evidentemente con el candidato presidencial y por supuesto los que lleguemos a ser parlamentarios vamos a respaldarlo, ¿no? Pero creo que hay un problema enorme a nivel de infraestructura, creo que hay un problema enorme a nivel de la calidad de la enseñanza, creo que el problema de la educación pasa por cómo nos posicionamos en un mundo que se tiene que interconectar con el mundo, con las nuevas vertientes, con los nuevos conocimientos, donde tiene que haber internet, donde la tecnología debe ser una de las prioridades más grandes. Y yo diría que de ser posible y el APRA pueda gobernar, debería invitar, por ejemplo, a todos estos grandes empresarios de la tecnología con alfombra roja, como si fueran jefes de Estado, para poder hacer una cooperación y poder llevar internet, tecnología allí donde todavía no lo tenemos. Es decir, hay por ejemplo, en Loreto, en los sectores más alejados de la capital, todavía hay un déficit tecnológico, pero sobre todo a nivel de Internet es clamoroso, además del tema energético, que también es otro problema fundamental. Y a nivel de luz, de servicios básicos, pero creo que hay que enfocar el gran tema de la educación por ahí. Primero, infraestructura. Hay que completar esto además mediante dos cosas fundamentales. Uno, inversión pública desde el alto nivel del Estado, es decir,
desde donde se puede impulsar de manera mucho más contundente desde el Ministerio de Educación y los organismos pertinentes, por supuesto a nivel de gobiernos locales y regionales, pero también a nivel, por ejemplo, de núcleos ejecutores. Uno de los temas más importantes que creo que estamos llevando es, como plataforma, además de agenda social, es recordarle al país que cuando nosotros estuvimos en nuestro segundo gobierno, contamos con la cooperación de la organización popular para poder suplir la ausencia del Estado o la incapacidad, la ineficiencia del Estado. Y en ese sentido, por ejemplo, las propias APAFAS se encargaban de poder hacer perfiles y hacer núcleos ejecutores para mejorar, por ejemplo, sus propias aulas, su propia infraestructura escolar. Y esto se ha ido perdiendo a lo largo de estos años porque lamentablemente ha habido una angurria, corrupción de la peor calaña y además estas suertes de cambalaches y de acuerdos bajo la mesa y de alianzas precarias y complicadas solamente para sostenerse en el poder que ha habido entre el poder central, entre el poder ejecutivo y los gobiernos regionales que por lo general han sido muy, muy ineficientes. Entonces, gobiernos locales y regionales que han comenzado a tomar todo aquello que pudo haber tenido como gasto los núcleos ejecutores, porque es la organización popular la que mejor gasta, la que gasta además sin corrupción, se fiscalizan mutuamente y además hacen obra de manera efectiva porque ellos mismos reconocen cuáles son sus urgencias y sus carencias. Entonces yo creo que un gobierno aprista que creo que es el gobierno que necesita el Perú en estos momentos, debería contar con ese esquema de construcción, de habilitación y de mejora de estas urgencias que tiene el país. Entonces creo que a nivel educativo, primero la enseñanza tiene que ser absolutamente tecnológica, integrada al mundo. Hay que buscar que exista, por ejemplo, una cultura de la tributación. Hay que buscar que exista una cultura, por supuesto, de la tolerancia, una cultura cívica, que es lo que está faltando, pero también ir a hacer reformas en el sentido en el que lamentablemente se ha retrocedido en los últimos años. Cuando nosotros estuvimos en nuestro segundo gobierno, impulsamos lo que llamamos una reforma magisterial en la que incluimos el mérito y creo que eso debe volver a integrarse con mayor contundencia, con mayor nitidez de lo que se ha hecho en los últimos años. Entonces, tecnología, mejorar el mérito a nivel del magisterio y por supuesto la infraestructura que está todavía pendiente, integrarnos con Internet e integrarnos al mundo también desde la educación. Claro. Evidentemente todas estas modificaciones van a generar mayor gasto presupuestal o un incremento del presupuesto destinado a educación, ¿no? En ese sentido, una Sin vez duda. llegado usted al Parlamento, ¿qué actitud o qué posición tendría respecto de lo que hoy en día es un clamor general, que es el enorme gasto presupuestal que ejecuta en los últimos tiempos el Congreso? En los últimos 2 años el presupuesto del Congreso ha ascendido más de 200 millones del Ujú, ujú. 2023, 2024 al 2025. En el 2026 todavía estamos. ¿Qué posición adoptaría usted una vez llegado al Congreso respecto a ese monto y si Lo, esto lo- fuera destinado a otro sector? lo hemos dicho con suma claridad. En este momento, más o menos, el presupuesto del Parlamento está en alrededor de 1.600 millones. Nosotros, con más o menos la misma cantidad de congresistas, cuando terminó el gobierno aprista, funcionábamos con 400 millones de soles. Caramba. Mira la inmensa cantidad y grosera cantidad que se ha abultado, que ha crecido en los últimos 15 años, porque simplemente han habido políticos que no les ha interesado la patria, menos el futuro, y no ha habido compromiso con las urgencias del país. Entonces, lo que nosotros decimos es que, claro, la Cámara, hay una nueva Cámara, vamos a ser 190 congresistas, entonces eso merece evidentemente algunos casos, gastos, pero esto no puede ser onerosos, esto no puede ir en contra además de la sensibilidad de la gente que tiene que ver a sus políticos de una vez trabajando por ellos, y para eso necesitamos gestos y por supuesto también aritmética. Vamos a hacer que el presupuesto del Congreso se reduzca a la mitad. ¿Por qué?
A ver, o cómo se puede hacer esto. Cuando nosotros estábamos en el Parlamento hasta el año 2011, cuando teníamos cierto poder, porque habían congresistas, hacíamos política, coordinábamos y había cierto poder de presión, cada congresista más o menos se manejaba con 5 trabajadores. Tenías tus asesores, tu secretaria, un amanuense, un furriel, ¿no? Un portapliegos. Y no pasaba de eso. Cada comisión especial, que no pasaban de 6 o de 7, según la situación, la coyuntura, que son estas comisiones investigadoras, ¿no? Y aparte de las comisiones ordinarias, se trabajaban además primero con el servicio parlamentario, que ya tenía profesionales a su cargo, y luego la organización parlamentaria podía pedir algunos si es que se necesitaba de mayor mano de obra, pero todo eso en función a la racionalidad que eso implicaba. Después de eso, lo que ha sucedido ahora es que todos los congresistas prácticamente tienen una comisión a medida. Y cada comisión más o menos está funcionando con 20 personas. Es decir, más o menos tienes cerca de 25 personas a cargo de cada uno de los congresistas. Esto de manera bastante somera. Esto es una grosería, porque de lo que está sirviendo es para justamente darle chamba, darle trabajito a aquellos que los han puesto como parte de la campañita, pero además sin redituarnos absolutamente nada, porque la calidad de la legislación parlamentaria en los últimos años ha dado mucho que desear. Pero no solamente eso, sino que además la fiscalización ha sido nula. Hemos tenido además una calidad moral pésima, porque los mochasueldos y una serie de etcéteras han inundado el Parlamento, y por ende necesitamos hacer reformas, limpiar el Parlamento, moralizarlo, pero sobre todo comenzar a agarrar el hachazo presupuestario, que es lo que además la población está esperando. Así que a la mitad de ese presupuesto, o reorganizar el Parlamento por dentro y hacerlo mucho más eficiente, más efectivo, pero sobre todo generando este puente de representación con la ciudadanía, que tiene que saber que el APRA llega al Parlamento para hacer las cosas como corresponde. De ahí más o menos tendrás por lo menos unos 700 millones que van a regresar al fisco, que espero yo el gobierno aprista pueda orientarlo sobre todo al primer nivel de salud, que creo que es lo más urgente en este momento. Sería una buena medida, realmente. Yo creo que es clamor de la población. Y esa reducción presupuestal o ese reordenamiento presupuestal también nos acerca a otra propuesta que ha vertido usted y también el partido que representa, ¿no? Y el candidato a la presidencia, el señor Enrique Valderrama, ¿no? Que es la reforma Así es. de la policía, pero enfocando también al número de efectivos, no solamente una reforma Sí. administrativa, ¿no? Sino una reforma cuantitativa en cantidad de operativos, el número de efectivos operativos con que piensa contar su partido, duplicándolos de 130.000 actual a A 250.000. 250.000. Sí, sin embargo, y también ampliando el número de efectivos de lo que era el número de efectivos detectives, ¿no? Ampliando el número de Uh -huh. 25.000. Pero esto nos lleva a recordar que en su primer gobierno, el partido que usted representa, o sea, redujo la policía de investigaciones. ¿Cómo interpreta usted ese cambio de visión, esa modernización o actualización de la visión del partido aprista en este momento en relación a la policía? ¿Cómo debe estar compuesta? No, no, no se redujo la policía de investigaciones, lo que se hizo fue reducir el aparato burocrático, pero evidentemente inteligencia se dejó a tal punto que ya con el expertise que habíamos tenido en la lucha contra el terrorismo, de esos años además tan cruentos, tan terribles, llegamos a la conclusión que justamente era uno de los temas más importantes relevar la figura de la institución de la inteligencia, al punto que creamos el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que es el GEIN, que fue el encargado y el que además ejecutó la captura de Abimael Guzmán sin derramar una sola bala, una sola gota de sangre, ni de gastar una sola bala. Entonces, yo creo que fue importante que se haya hecho esta reforma de unificación de la policía, como es en la gran parte del mundo. Hay, sí, por supuesto, organismos dentro de la Policía Nacional que se dedican
determinados oficios y especialidades, y una de ellas es evidentemente la inteligencia, que hay que potenciarla, hay que darle mayor presupuesto, hay que ponerle mayor eficiencia, eficacia, darle mayor cobertura además a nivel nacional y además mayor cooperación técnica internacional, porque lamentablemente el crimen organizado ha superado con creces la capacidad de un solo Estado, porque incluso la presencia de las organizaciones criminales no son solamente dentro de un solo país, trascienden estos. Y necesitamos también la cooperación, la información, el expertise, la experiencia de otras policías para poder generar un ambiente de solidez en el consenso de las políticas para poder mejorar así la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ahí tiene que ayudarnos, por ejemplo, otras instituciones como por ejemplo puede ser el Parlamento Andino, y el propio Estado debería generar cooperación a ese nivel. Yo traería, por ejemplo, a generales en retiro venezolanos a que trabajen para nosotros, que conocen el tejimaneje, las rutas, por donde están todos estas mafias, estos capos que todavía siguen en mandos Estado de nosotros Estado, en Colombia, en haber sacado algunas conclusiones que nosotros ya no. Entonces no hay que esperar a que nosotros nos volvamos como un Estado colombiano, ecuatoriano, que está pasando las cosas muy, muy feas. Hay que generar esa cooperación, resultado eficiente, inteligente, comprometido. Aló. Tenemos Sí, acá estoy. brevemente un problema de corte de audio, pero sí su idea ha sido transmitida. O sea, y en relación con el tema, un tema álgido que mencionó en antes y que no alcancé a preguntarle, hay una propuesta de su partido de la creación la creación, pues la construcción de 30 hospitales. Es un proyecto ambicioso, la construcción de 30 hospitales y que resulta sumamente oneroso también. ¿Cómo financiarían ustedes esta construcción en el sector salud? Que obviamente siempre sería bienvenido, pero hay que partir del hecho económico, ¿no? ¿Cómo lo podrían llevar a cabo? ¿Esto piensa hacer con financiamiento internacional o con alguna medida de carácter tributario que le permita al Estado contar con mayores recursos o quizás con un reordenamiento presupuestal que le permita derivar, como el caso del Congreso, una parte de esos gastos hacia otros? ¿Qué plantea en este aspecto? Mira, primero, a ver, reordenamiento presupuestal, por un lado. Creo que todas estas figuras, estos mecanismos que has nombrado, todos pueden servir perfectamente. Uno de ellos es el reordenamiento presupuestal. Creo que ahí hay que poner lupa en la ineficiencia del Estado y comenzar a recortar todo aquello que represente pues un incentivo perverso para ejecutar mala obra. Acuérdate que desde 2017 hasta el día de hoy más o menos tenemos 42.000 millones de soles paralizados por obras paralizadas. Entonces, ahí habría que ver cómo es que ejecutamos. Muchas de ellas, por ejemplo, son hospitales y además de centros de atención primario que son fundamentales. Ahora, 30 hospitales no son tan ambiciosos cuando tú miras la data, por ejemplo, del segundo gobierno aprista que entregó 40 a nivel nacional, de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental reconocer que hay muchas vías de financiamiento y muchas formas también de inocular mayor presupuesto al Estado. Una de ellas, como ya lo hemos dicho, es la reorganización del presupuesto. Otra, por supuesto, ver un reordenamiento tributario y llamar la atención, por supuesto, con un Estado que además convoque, un Estado
que sepa, por ejemplo, destrabar grandes proyectos mineros, porque si no explotamos lo que nosotros tenemos, no vamos a poder consolidar el crecimiento que aspiramos. Así que hay cerca de 60.000 millones de dólares que están dormidos en las tierras del Perú, algunos que ya están avanzados para poder funcionar, pero falta respaldo del Estado. Esos 60.000 millones tienen que salir a flote y tienen que comenzar a redituar. Pero no solamente eso, sino además decirle a la gran minería que ha tenido además una bonanza enorme, que a partir de determinado porcentaje, pues creo que debería haber un impuesto a la sobreganancia que nos permita además financiar no solamente eh, eh, hospitales o servicios básicos, sino también atender, por ejemplo, el problema tan complicado que significan las pensiones en el Perú, ¿no? Además de otros fondos de contingencia que deban usarse para cualquier tipo de complicación en el futuro, un terremoto, algo que pueda sucedernos y que no ha estado previsto por las condiciones complicadas que tenemos por donde a nivel geográfico. Pero creo que sí hay formas de financiamiento. Y lo otro, por supuesto, también tiene que ver con la fiscalización de los dineros públicos. Cerca de 2,5% del PBI, estimado Antonio, son, han sido, se van por el desagüe de la corrupción y la ineficiencia. Creo que el trabajo de la fiscalización del Congreso es fundamental para hacer que justamente hospitales a nivel regional puedan volverse a construir, para que postas médicas puedan volverse a construir, para que colegios puedan estar en buen mantenimiento. En fin, creo que eso está pendiente y eso lo podemos hacer desde el Parlamento. En ese sentido, quiero sacar una ley para que los propios gobernadores regionales comparezcan ante el Congreso y puedan ser pasibles de fiscalización desde el Parlamento. Entonces, yo lo que creo es que estamos ante una situación que nos permite a nosotros recurrir a todas las herramientas que nos pueda proveer el Estado para fiscalizar y para mejorar la calidad del presupuesto, ¿no es cierto? Claro. Y eso, Renzo, candidato, estamos con Renzo Ibáñez, candidato con el número 8 por el Partido Aprista Peruano a diputados en las elecciones del 12 de abril del presente año. Renzo, esto nos lleva a la propuesta de tu candidato, el candidato presidencial Enrique Valderrama del Partido Aprista, que señala que él está a favor de plantear la cadena perpetua, la pena de cadena perpetua para la corrupción que se lleva a cabo de parte de personal del Estado. Esto yo lo entiendo que lo ha señalado a los funcionarios de alto nivel, o esto es una ley que incluye a todos los funcionarios en general que incurran en alguna inconducta, y además cuáles son las reales posibilidades de esta reforma, puesto que serían los mismos congresistas Recibe y, el pedido, recíbelo. y parte de ellos, algunos de los que en este momento están en el Congreso y que aparentemente no tendrán la mejor disposición por los últimos hechos que se han producido en las normas que han dado en los últimos meses o en los últimos años, no tendrán la mejor disposición a que fueran fiscalizados o posiblemente sancionados con una pena tan drástica, ¿no? O sea, A ver, ¿cómo es qué es esto? lo que sucede? A ver, ¿qué es lo que sucede? Mira, nosotros tuvimos una enorme experiencia cuando estuvimos en el GEIN, pero porque teníamos además una institución unificada y donde a ver, el enemigo era evidentemente el terrorismo. Sin embargo, cuando tú ves, y el terrorismo, para empezar, tenía sus propias lógicas antiestado. El terrorismo, el Partido Comunista Sendero Luminoso tenía una forma de luchar contra el Estado en donde no necesariamente estaba, por ejemplo, entrar en la institución, poder camuflarse dentro de la institución, sino más bien tenía un combate por una cuestión ideológica. A comparación de, de
de crimen organizado que sí camufla sus elementos para poder destruir el Estado, minar el Estado desde dentro y a partir de ahí comenzar a luchar. Entonces tú necesitas proveerte de herramientas y de generar políticas que eviten cualquier tipo de alianza entre la organización criminal y, por supuesto, el Estado, ¿no? En todos sus niveles, a nivel de operadores de justicia, Policía Nacional, en fin. Entonces, todo aquel que esté involucrado en la lucha contra la criminalidad tiene que ser pasible de sanciones drásticas. Si alguien que es, por ejemplo, que está dentro del arma de inteligencia de la Policía Nacional, está supuestamente trabajando, además recibe un sueldo del Estado y pertenece a la inteligencia y resulta que entrega datos, entrega información al crimen organizado, ese tipo tiene que estar en cadena perpetua, porque además es una traición a la patria. ¿No? Ya no estamos avanzando al último peldaño que es la muerte por traición a la patria en pleno conflicto, pero estamos en pleno conflicto y que además una persona entregue información, eso sí sería pues terrible y para eso necesitamos sanciones drásticas, cadena perpetua sin ninguna atenuante, ¿no? Pues totalmente claro. Como dijo Alan García, creo en una oportunidad más claro ni el agua. Más claro ni el agua, exacto, tal cual. Renzo Ibáñez, candidato como el número 8 por el Partido Aprista a diputados por Lima, este 12 de abril. Como dice el dicho, marca el 8 y las 5 estrellas. Bueno, Renzo, agradeciendo realmente la gentileza de tu presencia, yo sé que estás muy ocupado, tienes muchos compromisos No, todos los no, por días, favor, no te pero has preocupes. tenido Gracias. la generosidad de compartir con nosotros, ¿no? Como para ir cerrando la entrevista, yo entiendo que el Partido Aprista es poseedor, dueño de una ideología muy particular, que desde más de una década ha creado una posición, se ha creado un lugar, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Llegado al gobierno, en su tercera oportunidad, el Partido Aprista va a resultar causando un doble efecto, no solamente acá en el Perú, porque como todos sabemos, América Latina hoy en día está un tanto polarizada. Hay gobiernos que son claramente de una tendencia más conservadora, pero hay gobiernos que son de una tendencia más hacia la izquierda. En este sentido, el Partido Aprista va a ser sería una especie de modelador, de catalizador y hasta con la capacidad de poner orden o reordenar la geopolítica en este aspecto a nivel latinoamericano. ¿Qué nos puede decir al respecto y al mismo tiempo, como ya dando un mensaje final a tus electores en esta oportunidad al menos, ¿no? A ver, respecto del partido, hay que recordar que ese es un partido centenario que además pensó los problemas nacionales en clave latinoamericana y los problemas latinoamericanos en clave mundial. Por lo tanto, es un movimiento que analiza profundamente el contexto internacional para dar cuenta de cómo podemos solucionar nuestros problemas. Creo que las grandes preocupaciones que se plasmaron de manera semántica en los famosos 5 puntos máximos que se pergeñaron y que se expusieron en el famoso el antiimperialismo y el APRA de Víctor Raúl Ayala-Torre allá por el año 28, siguen estando vigentes, solamente que, claro, ya no semánticamente, sino más bien en tanto preocupaciones. Y creo que la unidad latinoamericana es ese puntal fundamental para poder avanzar en la solución de nuestros problemas. Por supuesto, el imperialismo no cabe ninguna duda que sigue vigente. El tema es que no siempre un Estado tiene actitud imperialista y por eso hay que aprovechar cualquier tipo de cooperación, pero sobre todo integración comercial. Es el caso de los Estados Unidos, con el cual tenemos un TLC, pero también hemos visto cómo el señor Trump ha tenido algunas muestras de cretinismo muy grandes que no podemos nosotros soslayar. Y es cierto también que, por ejemplo, cuando se habla del canal de Panamá, y ahora que el señor Trump ha reordenado, incluso yendo en contra de la propia soberanía de Panamá, damos cuenta de que necesitamos esos espacios para poder reafirmar algo que ahí la Torre lo tenía muy claro, que era justamente un comercio justo, real, el libre comercio real.
no un libre comercio orientado para un sector. Y eso era lo que estaba detrás de que se internacionalice el Canal de Panamá, no que sirva solamente a los Estados Unidos, sino que le sirva a toda América. Y eso implica a América en en su propia relación comercial, no solamente con los Estados Unidos, sino con quien esta crea conveniente, como es el caso, por ejemplo, de los chinos también, con quienes también tenemos un TLC y además tenemos inversiones aquí en el Perú. Por supuesto, la solidaridad con los pueblos y clases oprimidas del mundo, nadie se le puede ocurrir que eso no esté vigente. Pero la nacionalización de tierras e industrias creo que es un punto también fundamental, porque nacionalización no es estatizar, sino es llamar la atención de en dónde los estados latinoamericanos carecen de fortaleza para poder ahí ejercer su soberanía. Y hoy día, lamentablemente, tenemos algunos fenómenos como por ejemplo el crimen organizado, la minería ilegal, la tala, ¿no? Economías ilegales no solamente aquí, sino incluso en Brasil, en México, Argentina, en donde los estados no han podido ser sólidos y donde necesitan más bien mayor presencia. Entonces la soberanía de los estados tiene que estar presente en todos los territorios nacionales y en ese sentido creo que está vigente también esto de nacionalizar las tierras que implica hacer que justamente lo que le corresponde al Estado reditúa al Estado y no reditúa a las mafias. Por eso creo que el partido sigue estando vigente, somos el Partido Popular, somos un partido democrático y además de un hermoso eslogan que es el pan con libertad. ¿Y qué significa pan con libertad en términos concretos? Trabajo en democracia. Somos el partido que tiene consistencia emocional, consistencia política para poder gobernar y que le puede garantizar a los ciudadanos del Perú 5 años de buen y mejor gobierno para poder contrastar lo que se ha hecho en los últimos 15 años respecto de nuestro segundo gobierno. Hemos tenido una lamentable alternancia. Espero que haya una alternancia mejor y que ahora, el 28 de julio, los apristas podamos gobernar para que así podamos mejorar la situación en la que ha estado el país en los últimos 15 años, que ha sido de paralización y de polarización. No hemos hablado ahora de temas como, por ejemplo, la reforma pendiente a nivel fiscal y del Poder Judicial, que es fundamental, que han sido instituciones que han lamentablemente sido cooptadas por algunas instituciones fuera del Estado, los llamados nuevos poderes fácticos, que ya no son solamente económicos, sino también de corte ideológico y ONGero, y que ha puesto al país en vilo, que ha dejado que una empresa como por ejemplo Odebrecht tenga demasiadas facilidades con un acuerdo leonino absolutamente entreguista, ¿a cambio de qué? De destruir enemigos políticos de estas sectas que tienen unas ONGs y que han tomado lamentablemente la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Lamentablemente todo esto ha hecho que el aparato público, que la burocracia y sobre todo las obras se hayan paralizado. Para terminar, te comento solamente un ejemplo. El presidente Alan García y el exministro Enrique Cornejo han estado encausados con una acusación de lo más loca, porque resulta que ese tren eléctrico que hoy día le sirve a miles de peruanos, cerca de 700.000 peruanos se ven beneficiados con esta obra emblemática del gobierno aprista. Para la fiscalía, en el gobierno aprista se había construido un armatoste solo para delinquir y para construir una coima que en el caso de Alan García sería solo de $100.000. Imagínate esta locura. Por supuesto, al doctor Enrique Cornejo no se le encontró absolutamente nada y todos estos procesos han quedado absolutamente nulos porque ni Barata, ni el señor Marcelo Odebrecht, ni nadie de la empresa ha podido decir que Alan García haya recibido una coima. Quienes hayan recibido han sido funcionarios de segundo nivel y que además no eran apristas y justamente por no serlo terminaron entregándose a la tentación de la corrupción y del dinero. Por eso creo que esta obra emblemática tiene que ser defendida y tiene que ser el ejemplo de que así como lo hicimos en nuestro segundo gobierno, más trenes como ese y más obras como la del tren eléctrico, vamos a hacer para que pueda beneficiarse, sobre todo los más pobres del Perú que están esperando ese país de justicia social y de pan con libertad. Queda claro que no hay ninguna duda que el Partido Aprista es un partido con grandes cuadros y con ideología y que defiende su historia con mucha claridad y con mucho valor. Muchas gracias, Renzo. Si quieres
dar un mensaje final a tus electores, un minuto, por favor, y vamos, ¿Cómo? con eso cerramos la entrevista. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Creo que el día 12 de abril es el día D. Tenemos la enorme posibilidad de cambiar la historia del Perú. Acuérdate que en el partido Prista hay gente que está comprometida, que está dispuesta a entregar la vida por construir un país mejor. En ese sentido, quiero comentarles que mi nombre es Renzo Ibáñez y estoy yendo con el número 8 a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. Espero contar con tu voto porque creo que se necesitan mejores políticos el día de hoy. Y por eso hay una cosa, hoy se necesita en el Congreso al APRA, porque si hubiera estado el APRA, a Vladimir Cerrón y a todos estos extremistas que se le han abierto la puerta de par en par, no se lo hubiéramos permitido como sí se lo permitió todos aquellos que estaban naturalmente obligados a cerrarles las puertas, como por ejemplo el señor Rafael López Aliaga y la señora Keiko Fujimori, que por falta de consistencia emocional y por falta de oficio político les han abierto la puerta de par en par a todos estos destructores de la democracia, las libertades y la economía nacional. Para eso estamos el APRA. El APRA es el antídoto a todo extremismo y a todo aquel que quiera con demagogia destruir la esperanza de los más pobres del Perú. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Reizo Ibáñez, candidato a diputados por Lima Metropolitana como el partido con el número 8 por el partido aprista. Renzo, muchas gracias y con eso damos cerrada la entrevista, no sin antes esperar que antes del 12 de abril tengamos la oportunidad de contar en algún momento nuevamente con tu presencia. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego.